mis agradecimientos a todos ustedes y en especial a Paloma Larcó y a Alba Campo por haberme invitado y sobre todo a las dos por haberme dado la oportunidad de aprender muchísimo. Como ha dicho Alba, yo no soy una especialista de arte americano. Me ha dado la oportunidad de aprender un montón el estar preparando esta charla en la cual me he centrado más o menos sobre un cuadro del cual están ustedes viendo un detalle y que es uno de los cuadros que están en la exposición de Asher B. Durant, que se llama El arroyo en el interior del bosque, The Creek in the Woods. Yo, gracias a Dios, también quiero avisar, gracias a Dios que la sesión se llama Europa-Estados Unidos, porque yo voy a hablar mucho de una manifestación del arte europeo, como ustedes verán, intentando vincularla al arte americano, tomando por punto de salida este cuadro del que acabo de mencionar. En el año 1824, el crítico neoclásico francés Étienne Delecluze escribía lo siguiente. Decía, debemos estar convencidos que el paisaje en pintura es un aperitivo, un hors d'œuvre, decía él, una enfermedad como el muérdago para el roble. Así, no solo asociaba el paisaje a la mediocridad, sino que lo calificaba de mero accesorio y parásito. Esta era su reacción ante lo que él llamaba la multiplicación en progresión extraordinaria de los cuadros de paisaje que crecían en número y en popularidad. A pesar de los exabruptos de este discípulo de David metido a crítico, es indiscutible que en el siglo XIX la pintura de paisaje adquiere una significación específica en la consolidación del paradigma estético de la modernidad, por las nuevas funciones que asume, por su difusión entre un público receptivo y, por tanto, por su visibilidad en el marco institucional y en el mercado del arte. Esta visibilidad, pública y privada, conlleva una recepción crítica importante y compleja, no exenta de polémicas, en las que suelen converger debates estéticos y argumentos políticos. En un artículo de 1962 sobre Asher B. Durant and European Art, Barbara Novak evocaba la relación entre la pintura de paisaje americana y la europea de mediados del siglo XIX, especialmente en Francia, diciendo que nos vemos arrastrados más allá del problema directo de la influencia positiva al problema más nebuloso, pero infinitamente más provocador desde el punto de vista de la historia de las ideas, de la afinidad artística. Novak está vinculando en su artículo estas dos obras, un estudio de Durant y esa obra de Gustave Courbet, el maestro realista, llamada La Gourde de Conches, y ambos realizados en torno a mediados de los años 50. Afinidad, esta vez no electiva, ya que la propia autora nos recuerda que el contacto, encuentro o conocimiento, es decir, lo que hubieran sido los términos de la influencia, no pudieron darse entre Courbet y Durant. Partiendo de esta noción efectivamente sugestiva y provocadora, y con la que no sé si estoy del todo de acuerdo, pero bueno, eso ya lo veré al final, voy a arriesgarme a proponer otra referencia para las afinidades y librarme a un ejercicio algo experimental, una exploración tentativa en amateur más que en conocedora de la pintura americana. Y con ello voy a proponer una reflexión sobre la posibilidad de vincular la Hudson River School y la Escuela de Barbizon. Y en realidad, para ser más exacta y más modesta, quisiera comentar el cuadro, ahora sí, de Asher B. Durant, El arroyo en los bosques, o tal vez comentar a partir
de este cuadro con el telón de fondo de la pintura de paisaje en Francia entre 1820 y 1870. Un comentario no basado necesariamente en aspectos formales o estilísticos, sino teniendo en cuenta la filosofía y la ideología que subyace en sus prácticas, sus criterios, su lugar social y su aproximación a la naturaleza. Es decir, otorgando a esta reflexión una dimensión, si ustedes quieren, epistemológica. ¿Qué es lo que acerca o lo que podría acercar la Hudson River School y la de Barbizon? Bien, tienen ambas una presencia conspicua en la cultura visual y literaria, en el imaginario. No tenemos que olvidar la inmensa popularidad de los parajes del Valle del río Hudson y las regiones cercanas y del bosque de Fontainebleau, donde está este pueblecito de Barbizon, en el sudeste de París, imágenes repetidas en la pintura, la fotografía, la decoración de piezas de cerámica, pero también en la poesía, en las novelas, en las guías de viaje y también objeto de nuevas prácticas sociales, en primer lugar el turismo. Ambas son aproximadamente coetáneas, desarrollándose entre las décadas de los años 20 y 70. Ninguna de las dos es una escuela propiamente dicha, sino un grupo de artistas con afinidades, nunca mejor dicho, pero sin un programa sistemático, vinculados por intereses, prácticas compartidas y audiencias y clientelas comparables. Ambas son construcciones historiográficas a posteriori. La apelación de Hudson River School nunca fue empleada por los propios pintores al referidos a sí mismos y la escuela de Barbizon era durante muchos años, hasta casi finales del siglo XIX, la escuela de 1830, es decir, la de los artistas que hacen su aparición en el Salón a principios de la monarquía de Julio y contribuyen a consolidar la pintura de paisaje. En ambos casos destaca la cercanía de las metrópolis, a una distancia accesible de dos grandes ciudades, París y Nueva York, capitales artísticas donde residían sus comanditarios y clientes, sus audiencias en gran medida. La Hudson River School y también Barbizon remiten a visiones compartidas respecto a la pintura de paisaje en Occidente en un momento de su historia muy preciso, aquel en que se consolida como género moderno. Por ejemplo, en ambos casos, la figura humana y la anécdota tienen un papel secundario o no lo tienen para nada. En otro punto, la relevancia de la pintura de paisaje se da porque confluyen en ella dos aspectos complementarios fundamentales en la llamada pintura moderna: el trabajo al aire libre, el plein air, y la apreciación y la valoración estética del esbozo en relación a la obra acabada. Ambas, o digamos que la pintura de paisaje, responden, y en este caso Barbizon y el río Hudson, responden a una misma ansiedad respecto a las contradicciones de la sociedad contemporánea, el imperio de la industria, la expansión de las ciudades, la transformación de la naturaleza mediante explotaciones indiscriminadas de recursos y la desposesión de sus gentes. Y es una paradoja que el arte del paisaje surgiera precisamente en un momento en que las naciones occidentales estaban ocupadas en convertir la naturaleza en mercancía a través de la industria y el capitalismo de mercado. Y en ambos casos, el paisaje se convierte en vehículo de valores políticos, ideológicos y en una sofisticada construcción de este orden. Como tal, participan en la articulación visual de la identidad social, pero sobre todo de la identidad nacional, con la representación de una naturaleza propia que era motivo de orgullo. Y por último, los artistas de ambas escuelas comparten la marcha como práctica fundamental. Son artistas andarines, yo diría, que recorren su país, su territorio, en búsqueda de motivos y para pintar al aire libre. Y valdría la pena un día reflexionar sobre la implicación del cuerpo desde una perspectiva fenomenológica, la implicación del esfuerzo y de la percepción por los sentidos y el papel que juega en la representación de esas montañas o en la ideación de las montañas, los bosques, los campos, las rocas, etc. Si miramos
este cuadro. Podría estar mucho rato hablando y como tengo que cortar e ir más rápido, solo diré dos cuestiones que me parecen muy importantes. La ausencia fundamental de figuras humanas y de cualquier rastro o signo que delate su presencia o su paso. No hay caminos, no hay senderos, no hay nada. Y la sensación que tenemos de haber invadido algo que es todavía más evidente por la inclusión de dos pequeños animales, uno aquí y el otro aquí, que son las únicas, la única presencia animal, no humana, apenas perceptibles y camuflados en el bosque. Otro de los rasgos relevantes, o que a mí me parece relevante, es cómo el cuadro transmite la sensación de inmersión, de encontrarnos en el interior del bosque, en un mundo cerrado, en un rincón del bosque que ni siquiera es un claro, sin vista al horizonte, solo con un retazo de cielo iluminado enmarcado entre las ramas y el follaje, con una montaña difuminada en la lejanía. ¿Dónde estamos como espectadores en este cuadro de Durand? El tronco caído y cruzado un tanto oblicuamente a la izquierda en el primer plano nos distancia relativamente funcionando como un repoussoir, pero cabe recordar, pero estos elementos en el primer plano en los estudios y en otros cuadros de Durand funcionan, es decir, estos troncos caídos, atravesados, rocas, parecen funcionar a la vez como obstáculo, pero a la vez preservar el carácter intocado e incólume del bosque. Y esta es una cuestión importante, la de la inmersión, que el propio Durand, en sus cartas sobre el paisaje, refiere de esta manera, ¿no? Un buen cuadro se apodera de ti, te atrae, lo recorres, respiras su atmósfera, sientes su sol y descansas a su sombra. Por último, esta obra es interesante por el uso que hace de los estudios al óleo realizados al aire libre ante el motivo, que Durand realiza desde 1844 sistemáticamente durante, yo diría que toda su carrera, que son verdaderamente espectaculares. Estas pequeñas obras de unos 40 por 60 centímetros, a diferencia del cuadro que tiene más de 1 metro de altura, estas telas de dimensiones reducidas, por tanto, ejecutadas in situ, en las que resultan de una observación minuciosa, rigurosa, de una atención al detalle, incluso los más banales, los más humildes, una atención a las condiciones de luz y de atmósfera y una fidelidad más que notable a la especificidad botánica y geológica. Habría mucho que hablar y puedo dejarlo, y lo dejo, para una posible discusión o en la mesa redonda de esta tarde, hablar sobre la legitimidad estética de los estudios realizados al aire libre frente a lo que es la obra acabada, cómo se posicionan en los debates estéticos en cuanto al estatus y a la condición de obra de arte permanente, es decir, obra de arte seria en la mitad del siglo XIX, y cómo esto se relaciona directamente con el género del paisaje, pero en aras del tiempo, el tempus fugit, pasaré a detenerme, a elaborar otros pensamientos que me han venido al estudiar sobre este cuadro. Estábamos hablando de esta verdad, esta truth to nature, que es este principio que Durand, sobre el que Durand insiste y por el que Durand aboga tanto en su teoría presentada en las cartas sobre el paisaje, de las cuales aquí tienen un fragmento, como en su teoría, y
ver a qué se puede aplicar este criterio del truth to nature y lo que para los franceses era el criterio de verdad, es decir, el criterio de vérité, que surge una y otra vez en la teoría y en la crítica de arte de mediados de siglo en el XIX en Francia. Es en el paisaje que se tiene cerca, el que es propio, al que se pertenece, en el que el artista puede representar mejor, siguiendo estos dictados de fidelidad a la naturaleza. Un paisaje que puede ser objeto de observación tanto como de experiencia y comunión. Para los pintores de la Hudson River School y los de Barbizon era preceptivo interesarse, volverse hacia los paisajes nativos y próximos. Para los americanos, para quienes su naturaleza era una seña de identidad o que construían la naturaleza como una de sus señas de identidad y a la vez era un indiscutido motivo de orgullo, la cuestión podría parecernos más sencilla. De hecho, el propio Durant escribe, le dice al estudiante: no vayas al extranjero en la búsqueda de material para el ejercicio de tu lápiz. Mientras los encantos vírgenes de nuestra tierra natal tengan reclamos en tus afectos más profundos. Muchas son las flores en nuestros bosques no transitados que se han sonrojado demasiado tiempo sin ser vistas y su frescura original recompensará tu investigación con una satisfacción más alta y más pura que la que corresponde a la exhibición de aquello más brillantemente exótico. Me disculpo por la no demasiado buena traducción. En la Francia de los años 30 y 40, favorecer la representación de paisajes locales o próximos tenía un valor polémico, como lo había tenido también para los románticos alemanes como Caspar David Friedrich. Pintar el paisaje local significaba renunciar a Italia, y es importante recordar aquí que en los círculos académicos la naturaleza era, ante todo, italiana. La escuela de Barbizon tomará de referencias otras. Frente a la tradición italianizante del sur, se girará hacia las escuelas del norte, Holanda e Inglaterra, pero ante todo se girará hacia la tierra patria y sus pintores recorrerán gran parte del territorio francés. El crítico realista Jules Castagnary escribía que cito, por el paisaje el arte se convierte en indígena, emplea esta palabra, indigène, y encuentra su carácter esencial, toma posesión de Francia, de su suelo, de su aire, de su cielo, del paisaje francés. Fin de la cita. Los voyages pittoresques, tremendamente populares desde los años 1820, habían contribuido a difundir la idea de Francia como paisaje, una Francia tan digna de estudio como Italia. Théophile Thoré, otro crítico, reconocía en 1846 que los paisajistas franceses se inclinaban por naturaleza hacia la pintura de bosque y de los campos más que por la montaña y el mar. Y es precisamente sobre este bosque de Fontainebleau sobre el que se focalizará la imagen de un paisaje nacional. La variedad de los parajes del bosque, su fisonomía de arenales, barrancos, charcas, canteras, roquedales, berrocales y peñascos, con sus variedades de árboles y flora, de todas las edades y especies, hayas, abedules, robles, pinos, olmos, brezo, helecho, etcétera, 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 estaba hecha para cautivar a los artistas, tanto como los bosques y parajes de Nueva Inglaterra fascinaban por su variedad a los paisajistas del río Hudson. Fontainebleau se construía como un bosque antiguo, y aquí la palabra francesa es antique y no ancien, no viejo. Evocaba el pasado ancestral de Francia, la esencia de la nación. En su petición a Napoleón III para detener la tala de árboles, el pintor Théodore Rousseau la caracterizaba como, cito, el bosque más antiguo de Francia, el único recuerdo que nos queda de los tiempos heroicos desde Carlomagno. Fin de la cita. Su biógrafo Alfred Sancier mantenía que el bosque de Fontainebleau se conservaba tal cual desde los tiempos de los merovingios. Algunos árboles, en efecto, eran testigos de los tiempos de Carlomagno, de San Luis, de Luis XII, de Napoleón. Eran lo que llamaban los críticos y los literatos sublimes monumentos de la naturaleza.
Las asociaciones se podían remontar más allá del medioevo, a la Francia prerromana, la de los celtas y los galos. La naturaleza de Fontainebleau era, por tanto, un lugar de memoria que evocaba una Francia primitiva cuya historia estaba siendo reescrita en obras de enorme difusión como la historia de la Galia, en la que emergía el genio céltico de Francia contra la filiación exclusivamente grecolatina, es decir, la Francia clásica. El crítico que por primera vez utiliza la expresión École de Barbizon escribía lo siguiente: los estudiantes de Barbizon, es decir, los pintores, son druidas, como los antiguos galos. Para ellos no existían ni Atenas, ni Roma, ni la Edad Media, ni el Renacimiento. No han oído hablar de Apeles ni de Praxíteles. No han cruzado a pie los Alpes para recibir el Urbi et Orbi desde la ventana del Vaticano. No conocen los sonetos de Ronsard. No han estado con Lebrun en las campañas de Alejandro. No han bebido champán con Boucher y Watteau. No han estado con Delacroix en la barca de Don Juan. Son los druidas del bosque. Pero incluso esta asociación podía abarcar un pasado todavía más remoto, primigenio. El bosque de Fontainebleau bien podía haber sido aquel de Homero, Teócrito o Virgilio, en palabras de Saint-Cyr, también el paisaje del Génesis, un paisaje anterior al diluvio, un vestigio del pasado bíblico, como el naturalista Georges Cuvier mantenía en su interpretación literal de la Biblia. En el imaginario, puesto que estamos en el imaginario, a través de la pintura, pero a través de la literatura, Fontainebleau es un bosque de leyenda, intocado por la civilización contemporánea, como los bosques del valle del Hudson River. Suiza, los Alpes, el Sáhara, Nubia, Finlandia, son otros tantos referentes a la hora de caracterizarlo. Este mundo mineral de montañas escarpadas, o lo que se dice que son montañas escarpadas, la altura más alta es de 140 o 160 metros, pero se veían como montañas escarpadas, rocas monstruosas, desiertos, gargantas profundas, vegetación inextricable, se quería anterior a la presencia humana, modelo de un bosque primitivo y, en palabras de Saint-Cyr, cuyo suelo inviolado alumbraba un mundo de flora ya desaparecida. Podríamos entender que esta celebración o construcción de la naturaleza tenebrosa e inquietante, radicalmente antigua por primitiva, funciona como el reverso polémico del ideal de naturaleza estructurada del paisaje italianizante, clásico y romano. En cualquier caso, Chantal Georgel, una de las historiadoras del arte y curadora que más ha trabajado sobre este tema, refiere el asombro de un viajero que exclamaba hacia 1835, cito: ¿es pues posible que se encuentre tan cerca de París un bosque semejante? Despierta todos mis recuerdos de América. Un asombro, fin de la cita, un asombro que recuerda al de Fenimore Cooper, que después de su visita en 1827 encontraba que el bosque de Fontainebleau superaba en variedad salvaje cualquier cosa que hubiera visto nunca en América. El bosque de Fontainebleau es, pues, arquetípico en la construcción de los paisajes del siglo XIX y, como también lo es, y encarna otro modelo, el de la pintura americana, es decir, el de una naturaleza altamente diferenciada de esta, una naturaleza diferenciada del paisaje domesticado e historizado del viejo continente, una naturaleza que ofrecía, esta vez de verdad, a los artistas escenarios espectaculares, amplias extensiones supuestamente inexploradas, bosques supuestamente vírgenes, cascada, ríos y lagos inmaculados. En registros y contextos muy distintos, me resulta evidente que ambos modelos, Fontainebleau y el río Hudson, y el paisaje de Nueva Inglaterra, son paisajes fabricados. ¿Cuál paisaje no lo es? Podríamos preguntarnos. Son un constructo, una realidad mental de carácter fantasmático, inscrita en el imaginario gracias al arte y la literatura, entre otros, una expresión de la identidad nacional, por tanto, con un fuerte componente ideológico.
Es evidente que el bosque de Fontainebleau y los bosques americanos pertenecen a registros difícilmente compatibles, pero sí creemos que los artistas americanos definían el paisaje de la nación, de la naturaleza, a medida que lo reflejaban, y podemos también traer a colación esta pregunta retórica, evidentemente, de Asher Durand, diciendo ¿por qué el paisajista americano no debería, de acuerdo con el principio de autogobierno, originar audazmente un estilo elevado e independiente basado en sus recursos nativos? Y aquí nos daría para mucho esta idea del de acuerdo con el principio de autogobierno. El paisaje salvaje americano, la wilderness, con este término maravilloso e intraducible, celebra una naturaleza prístina cuyos paisajes recónditos han sido mínimamente alterados por la acción de los seres humanos. Nos ofrece una experiencia a la vez estética, poética y espiritual o más incluso religiosa. Porque como dice Durand o como escribe Durand, el paisaje, por humilde que sea, será grande en la medida en que declare la gloria de Dios mediante la representación de sus obras y no las del hombre. Fin de la cita. Esta naturaleza propiamente americana, el nuevo Edén del que hablaba ayer Alba, es una bendición o una oportunidad de Dios a su pueblo elegido, pero hay más. En ella se manifiesta la huella de Dios y la misión del artista es revelar la presencia de Dios en la naturaleza, como lo era para los románticos alemanes de principios del siglo XIX, y, en cierta manera, Durand, haciendo estos estudios y estas pinturas, lo que estaba realizando eran actos de devoción personal. No encuentro equivalencia en la escuela de Barbizon de este sentido de la trascendencia de signo intensamente religioso. Sin embargo, no descarta el sentimiento de la sacralidad de la naturaleza, de trascendencia en otro registro que remite a la comunión hombre y naturaleza, en una pulsión entre mística, poética y panteísta. Esta reverencia por la naturaleza vibrante, viva, que cambia a cada instante, se trasluce no solo en las obras pictóricas, sino también en el discurso literario alusivo a Fontainebleau. El silencio, la soledad, la emoción que embarga, el respeto casi religioso, son tropos que vuelven una y otra vez en los novelistas, por ejemplo, Flaubert, al referirse a la experiencia del bosque de Fontainebleau. En los bosques de Durand y en Fontainebleau apenas hay signos o rastros de los vestigios, ¿no?, de la presencia del ser humano. Apenas hay caminos y senderos, como he dicho, y sigue impresionándome. En la pintura de Barbizon, las figuras, cuando las hay, forman parte del paisaje, pasan desapercibidas, están absorbidas en el sotobosque y realizan tareas ancestrales como la recogida de la leña muerta o el pastoreo, con gestos que parecen atemporales. El mundo del trabajo contemporáneo, la tala de árboles y sobre todo la cantera de donde se sacaba el granito para el pavimento de París, que estaba realizándose, de los bulevares de París, está prácticamente ausente o, lo que es más, invisibilizado. En gran parte, la omisión conspicua de cualquier signo de civilización refuerza este sentido de la sacralidad a ambos lados del Atlántico, y el interior de los bosques parece ser un mundo a salvo que ofrece refugio y renovación. Los pueblos del bosque de Fontainebleau ofrecieron un refugio real ante la revolución y la plaga. Es decir, en 1848, las dos revoluciones de 1848 y el cólera del año 1849. El campo, los bosques, son lugares de renovación y solaz para el cuerpo y la mente. Durand recordaba al destinatario de sus cartas que hay otro motivo para remitirte al estudio de la naturaleza desde temprano, su influencia sobre la mente y el corazón. En relación con los objetos de su estudio, el intelecto y los sentimientos se elevan y se purifican. Ser un bálsamo que restaura y estimula es pues también el efecto del estudio y la observación de la naturaleza, es decir,
de esos paisajes pintados que invitan al espectador a dejarse absorber y sumergirse en ellos. Héctor de Calias, el crítico al que me refería antes, sostenía que la adoración panteísta de la naturaleza es la religión de sociedades muy nuevas o muy cansadas. Fin de la cita. Y no hay duda que esta última era la suya propia, una sociedad enferma. Como él decía, nous sommes tous des poitrinaires, somos todos enfermos del pulmón, es decir, todos somos tísicos, lo cual era estar muy enfermo a mediados del siglo XIX, y, por tanto, era una sociedad que necesitaba de ese mundo moralmente mejor de la naturaleza virgen, que ofrecía remedio y descanso. Ligado a la pintura de paisaje, un crítico importantísimo francés, Ernest Chesneau, afirmaba lo siguiente: lo que hace grande a este género, el del paisaje, es que el artista, lo quiera o no, se ha refugiado en la naturaleza como un lugar de asilo, lejos de la actividad devoradora, de la fiebre permanente de las ciudades. Es que la ha tomado definitivamente como confidente íntimo de sus pesares, de sus deseos y de sus aspiraciones. Este modo de interpretación, que se ha vuelto familiar para todos nuestros pintores de paisaje, se afirmó por primera vez con brillantez en las obras de la Escuela de 1830. La inmersión en la naturaleza se contrapone al torbellino de la vida humana, a sus efectos viciosos, corruptores y debilitantes. En la naturaleza virgen, que refleja, como decía Durand, la obra de Dios y no de los hombres, se halla refugio ante los estragos de la modernización. El binomio salud-enfermedad o elevación espiritual-decadencia refleja la oposición fundacional entre naturaleza y ciudad. Pero como demostró Nicholas Green en The Spectacle of Nature, esta contraposición es ficticia y la naturaleza y la ciudad son vasos comunicantes, construcciones que se refuerzan mutuamente. La celebración de la experiencia de la naturaleza, por ejemplo, en Barbizon, está directamente relacionada con la percepción de París como lugar peligroso y patógeno, donde triunfa la cultura de la mercancía y del consumo en los bulevares. Pero los cuadros de la Escuela de Barbizon se vendían en estos passages de París, que tanto nos gustan hoy, donde encontraban una clientela eminentemente urbana, lo mismo que las obras de Durand eran adquiridas por hombres ricos, enérgicos y ambiciosos, residentes en las populosas ciudades industriales de la costa este. De hecho, estaban hechos para ellos. En Fontainebleau y en el Valle del Hudson, el pintor se enfrentaba al paisaje como un outsider, como afirmaba John House en un catálogo sobre Impressionism and its Rivals. Del mismo modo que sus imágenes del bosque hallaban su pleno sentido y su único sentido en el seno de una cultura urbana. En el caso de Fontainebleau se dan dos factores: el primitivismo. Por un lado, el primitivismo y la fabricación de su antigüedad radical como crítica del presente. Por el otro, la negación del mundo moderno, industrial y despersonalizado, el mundo de las ciudades y la mercancía, en lo que finalmente es una negación de la historia. Mutatis mutandi, esto puede aplicarse a la escuela del río Hudson. En cierto modo, la naturaleza virgen americana y su vacío y el pasado antediluviano de Fontainebleau, garante de la permanencia de la nación, son construcciones especulares que se responden la una a la otra. Si los pintores de Barbizon y del río Hudson compartían el principio de la fidelidad a la realidad que se desplegaba ante ellos, esa truth to nature, el resultado en sus cuadros es seguramente una realidad editada, como mínimo. Los bosques de Durand y los de Fontainebleau omiten los rastros de sus habitantes naturales: pastores, canteros, leñadores, cazadores furtivos en un caso, o los antiguos moradores indígenas por el otro. No tienen rutas, pero mucho menos puentes y ferrocarriles. Y, sin embargo, sabemos que la Forêt de Fontainebleau no era ese mundo cerrado en sí mismo, ajeno a la civilización, en el que la historia está suspendida, que promocionan los paisajistas de
de la escuela. En el año 1849 llegó el ferrocarril, que hacia el año 1856 llevaba hasta allí y sus senderos a 150.000 turistas, entre ellos los que se encuentran miles de paisajistas que se dedicaban a pintar este roble, seguramente, como los de Durand, pero también como los de Théodore Rousseau, practicantes todos ellos de lo que Nicholas Green denomina el turismo de naturaleza, entonces en pleno auge, turismo de naturaleza que se entiende como efecto compensatorio a la pérdida de naturaleza propia de la modernidad. Si es que alguna vez lo había sido, el valle del río Hudson, desde los años 30 y 40, había dejado de ser un paraje virgen y era un destino de turistas que llegaban por tren, por río o por carruajes, y que después fueron llegando a lugares más apartados. Y ambos fenómenos podrían asociarse a la práctica moderna del consumo simbólico de naturaleza. Y ya voy acabando. Los paisajes silvestres de los pintores de Barbizon y de los pintores del río Hudson son la celebración de un mundo en trance de sucumbir a la presión de la sociedad moderna, un mundo anterior en proceso de disolución, objeto de un deseo nostálgico y, como decía al principio, fantasmático. El rápido desarrollo que a finales de siglo situaría a los Estados Unidos como uno de los países más industrializados implicaba la transformación masiva del territorio, una expansión sin precedentes, la explotación de cuantos recursos ofrecía la naturaleza y, como he dicho antes también, la desposesión de sus gentes. Todo ello dejaba pocas oportunidades, o cada vez menos, de una experiencia auténtica, si es que eso puede salir de su dimensión mítica, de la wilderness, de esa naturaleza plena e intocada. Lo mismo vale para Barbizon en esos momentos, fruto o objeto de la comercialización y de la depredación turística. Acabaré simplemente con un apunte. Hemos visto básicamente interiores de bosques y esto es muy interesante porque el bosque, como el elemento del imaginario moderno, despierta o más bien fabrica la historia de un pasado premoderno y como tal es objeto del interés fascinado por parte de artistas y literatos, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. El bosque funciona para ellos como un territorio refractario a la modernización, un espacio alternativo y crítico como emblema del rechazo a cuanto la modernidad traía consigo. En definitiva, el bosque pasaba a ser un lugar otro, un resguardo construido milagrosamente fuera de las reglas del mundo real. Muchas gracias. Bueno, otra vez me ha encantado, de verdad, profesora Valverde, me ha encantado. No sé nada del arte, entonces mis preguntas pueden ser un poco ingenuas, pero, por ejemplo, me fascina el tema de los artistas del 19 que hacían tantos estudios previos, pero que además hoy en día nosotros los valoramos muchísimo, ¿no? Porque son realmente muy detallistas, muy perfectos en lo que son. Entonces, lo que quiero saber es cuando Durand u otro hace estos estudios previos tan minuciosos, luego se puede seguir un estudio o se hacen estudios para ver si los utilizan para varias obras, o sea, no solo para la que están pensando en ese momento, ¿no? Sí. Eso es una pregunta. Y la otra es ¿cuánto cree usted que influye el aumento de mercado, ¿no? Es decir, la demanda particular de cuadros en el siglo XIX, cuando ya hay un mercado grande, porque ya hay personas, clase media, media alta, que pueden y quieren adquirir arte. ¿Cuánto cree usted que influye todo este tema de la nostalgia, de la naturaleza y del nuevo aprecio, ¿no? por el paisajismo que antes, claro, no
parecía que se despreciaba un poco, por lo menos se menospreciaba algo, ¿no? Pues eso es lo que hay. Gracias. Gracias, muchas gracias. Voy a contestarle muy rápido porque son dos preguntas absolutamente interesantes, cruciales, y yo no quiero que mi compañera me eche el mal de ojo y no quiero utilizar demasiado de su tiempo. En cuanto a la primera pregunta, la diatriba esbozo-obra acabada es una cuestión, como he dicho, de legitimidad estética. Nosotros estamos, por nuestra propia cultura artística, si queremos decirlo de esta manera, nos gustan a veces mucho más los esbozos que las pinturas acabadas, que son más lisas, más pormenorizadas. Y en el siglo XIX el problema que había era, por un lado, había un gusto por estos, un gusto privado por los esbozos. Se compraban y se coleccionaban muchísimo. Sin embargo, el problema existía cuando estas obras salían a la palestra pública, a la escena pública. Es decir, cuando estas obras se apreciaban y se compraban en tanto que estudios, en tanto que esbozos. En el momento que estos estudios o esbozos reclamaban ser juzgados y enjuiciados con los mismos criterios de validez, de permanencia, de belleza, etcétera, etcétera, por los que se juzgaba a una obra acabada, empezaba la polémica y empezaba la controversia. Y esto es una discusión fascinante, especialmente en las obras, a mediados del siglo XIX. No se olvide de una cosa, si Monet hubiera expuesto su primer cuadro que da nombre al impresionismo, Impression Soleil Levant, como una impresión, no hubiera habido ningún problema. El problema es que él quería que este cuadro, que él llamaba impresión, fuera entendido como una obra acabada, como su última palabra sobre esa obra. Esa es la cuestión. A lo largo del siglo XIX y en el momento en el que Durand está haciendo esto, pero los artistas de Barbizon también, el gap que hay entre la consideración estética del esbozo y el estudio y la consideración estética de la obra acabada, que a ojos académicos es muy amplia, se va acercando cada vez más hasta ser totalmente aceptada muy a finales de siglo. Esto por un lado. El mercado es fundamental. Piense que este era el problema. Los salones franceses estaban inundados de obras. Había como, ponga, 5.000 o 3.000 obras cada año o cada 2 años expuestas, de las cuales la mayoría eran obras de este tamaño, cabían en las casas, eran, por tanto, eran o retratos o paisajes, básicamente lo que se compraba, y el paisaje era también nostálgico porque recordaba de dónde venían muchos de los que lo compraban, ¿no? Ese terruño, porque es el momento de la gran migración del campo a la ciudad y el momento en que Francia pasa de ser, Francia como muchos otros países, unos antes y otro después, pasa de ser un país rural a ser un país urbano, a tener la mayoría de la población viviendo en ciudades. Y esta mayoría de la población tiene un recuerdo de dónde proviene y lo quiere tener. Es un memento, como una postal que nosotros compramos ahora cuando nos vamos de viaje. Ya sé que es un poco, en fin, ¿no? Banal la comparación, pero va por ahí. Muchísimas gracias. De nada.